Chao, chao para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más de Día de Reposo. Hoy veremos la parashá que corresponde a- al día de hoy, donde nos enfocaremos en el capítulo 27, versículo 20 del libro de Éxodo. Esta es la parashá número 20. Y en lo particular veremos un tema muy, digamos que sencillo, o un tema muy contundente, muy práctico, y es algo en relación al olivo, al aceite, que en el pasaje está relacionado con las lámparas, en este caso la menorá, que era aquel em, mueble que estaba dentro del tabernáculo, ¿no? Era uno de los elementos que se habían ubicado dentro del tabernáculo, la menorá de 7 brazos, y esta estaba alumbrada mediante, digamos que el combustible era que aceite de oliva. Entonces, vamos a hacer una enseñanza en este respecto, lo que esto representa en general, y obviamente su relación con el Mesías. Así que, bueno, bienvenidos todos, vamos a orar y que el Señor nos dé sabiduría con el estudio de hoy, que nos dé toda la comprensión que necesitamos. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos buscarte y aprender y escuchar de tu voz. Te ruego que ésta sea clara a nosotros, que podamos entenderte y reconocerte, Señor, y que tu verdad sea como luz en medio nuestro, Señor. Permite que así sea, Padre, y te lo ruego, y bendice a todos los que nos oyen, a los que nos ven. Gracias, Señor. Amén. Bueno. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 20. Allí dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. El corte de hoy, la parasha que se llama Tetzaveh, va desde este versículo 20 al capítulo 27 hasta el capítulo 30, versículo 10. Hasta ahí va el corte. Y arranca hablando del aceite para las lámparas, luego hablar de las vestiduras de los sacerdotes. Enseguida en el capítulo 29 habla de la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Y en el capítulo 30 habla del altar de incienso, que también era un mueble dispuesto dentro del tabernáculo. En estos capítulos, en toda esta zona que se está estudiando, se está hablando de eso, del tabernáculo, de sus elementos y de todo lo que se refiere al servicio dentro del tabernáculo. Así que en el pasaje con el que arranca hace referencia a un elemento que estaba allí. ¿Cuál es el elemento que daba luz dentro del tabernáculo? ¿Cuál es? Es el candelabro llamado, conocido como menorá, la menorá. Tiene muchas particularidades, y para poder entender y hacer un contexto claro de lo que leímos, que era de el aceite de olivas machacadas, tenemos que de pronto entender cómo era este candelero. Vamos a leer, por lo tanto, un poquito atrás, en el capítulo 25, versículo 31, donde se expresa, donde se indica cómo debía ser la construcción de esta menorá o candelabro. Dice en el 31, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará. Se hará su pie, su cabaña, copas, manzanillas y flores serán de lo mismo. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 del candelabro a un lado y 3 al otro lado. Mm,
tres copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor. Tres copas en forma de almendro, en otro brazo una manzana y una flor. Así serán los 6 brazos que salen del candelabro. En la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Cómo era la menorá? Bueno, realmente su forma nos puede recordar a algo. Voy a explicarla para que la podamos, digamos, imaginar cómo era el candelero o la menorá. A ver, era ¿cómo se llama esto? Un elemento, no, se me olvidó la palabra, digamos, un artículo, un producto, que em, tenía un tronco principal y de ese tronco se salían o bifurcaban 6 ramas, ¿no? 3 hacia un lado, 3 hacia el otro. Por lo tanto, en su visualización, ¿a qué nos puede parecer esto? A un árbol, a un árbol. Era lo más parecido y de hecho significaba y representaba un árbol, donde tiene un tronco principal y del cual salen 3 ramas hacia un lado, 3 hacia el otro, para un total de 7, digamos que extremos. 7 extremos salían de él. Tenía un tronco principal y de él al final se podían contar 7 extremos en los cuales luego se encendería una luz. Esta tenía en su composición, tenía varios elementos que nos recuerdan a un árbol. Tenía flores, tenía manzanos que representaba pues a un fruto, los almendros y a unas copas, unos platillos. Bueno, tenía una serie de elementos que visualmente nos hacen ver un árbol, porque representa un árbol. ¿Mm? Ahora, esta figura es muy interesante. ¿Por qué habría un árbol dentro del tabernáculo? ¿Y cuál era el propósito de ese árbol, no? Eso es lo que trataremos de ver hoy. Eso es lo que hoy vamos a revisar. En el pasaje de hoy estamos viendo que este árbol dentro del tabernáculo no solamente estaba allí, sino que tenía una función. ¿Cuál era la función de este árbol? Alumbrar. Era una función muy importante. El alumbrado dentro del tabernáculo, porque ¿qué le pasaba al tabernáculo? ¿Cómo era? Era oscuro, era cerrado, tenía apenas ingreso de luz solamente cuando se movían las cortinas de la entrada principal. Si ellas podían dejar pasar algo de luz en su translucidez, ya que eran telas, sería la, lo mínimo de luz que podría entrar. No, porque la menora estaba en el lugar santo, no en el santísimo. Entonces, de la entrada seguramente se veían algo de luz, pero muy poco. Así que hacer el servicio dentro del tabernáculo era pues complicado y la única manera de hacerlo era o con las puertas abiertas, o sea, con las cortinas abiertas o pues con la menora encendida. Así que la menora tenía un propósito dentro del lugar santo de alumbrar, sencillamente de alumbrar y más allá de que para que el sacerdote pudiera ver en su servicio, es lo que esto representaba, ¿no? La luz, la luz. Y creo que aquí vamos a ver muchos elementos, o más bien unos pocos elementos que son muy constantes a lo largo de la escritura, que son muy claros, muy contundentes y de los que Yeshua habló con mucha claridad y en muchos momentos. ¿Cuáles son estos elementos? Por lo menos de los que hemos hablado, podemos mencionar algunos. La luz, el árbol, ¿no? El oro, podemos hablar acerca del aceite, por supuesto.
Entonces, del olivo, hay varios elementos que representa esto y que nos hace entender entonces o ayuda a explicar el momento en que se expresa en otros pasajes de la Biblia. Entonces, vamos a volver al capítulo 27 para leerlo nuevamente, estos versitos 27-20, donde decía, mandarás a los hijos de Israel, que traigan aceite puro de olivas machacadas. Aceite puro de olivas machacadas. Bueno, para, para, para hablar de luz, necesitamos hablar entonces de cómo se produce la luz. ¿Cómo se produce la luz? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo se produce la luz? No, pero físicamente, ¿qué se necesita para que haya luz? Más bien. Pues algo que lo emita. Y para que se emita esa luz, en este caso, se necesita un combustible. Algo que produzca el fuego. En este caso es fuego, ¿no? En este caso es fuego. Es decir, el tipo de luz de la que estamos estudiando es una que se producía mediante la combustión de aceite. Y para este aceite se extraía de un árbol llamado olivo. Ahora, del olivo dice aquí, traerá al pueblo aceite puro de olivas machacadas. La palabra hebrea para olivo es sayit, de donde se traduce olivas, olivo, olivar, aceituna, y todas las palabras relacionadas con este. Y la verdad es que es muy interesante el concepto de aceite a lo largo de la escritura. Vamos a ver de la manera más sencilla todas estas representaciones. Recordemos que la escritura utiliza conceptos muy complejos y los aclara utilizando elementos muy sencillos, ¿no? Como el agua, el aceite, el fuego, los árboles, la agricultura, cosas que nos son comunes a todos. Vamos a ver qué podemos extraer, qué conceptos básicos, como cuando el profesor está en el colegio y le pregunta a los niños cosas que ellos mismos pueden, digamos que, concluir sin mayor dificultad. El aceite, ¿qué particularidades tiene? Y en relación al olivo. Yo sé que de pronto nosotros no conocemos los olivos porque de pronto no ni siquiera lo hemos visto plantados, ¿no? Hay lugares de los cuales es muy común. Aquí donde nosotros vivimos, creo que ninguno de nosotros ha visto un árbol de olivo. Y de dónde sale el famoso aceite de oliva. ¿Qué conocemos del aceite de oliva? ¿Para qué se utiliza? Para la cocina, ¿cierto? Es un aceite costoso, es sano, es un aceite que se utiliza particularmente para una cocina sana y digamos que bien elaborada, ¿cierto? De la alta cocina. Entonces, eso es lo máximo que conocemos del aceite de oliva por aquí, pero hay otras zonas donde se conoce mucho más, ¿no? Por allá. Por lo menos sé que en la zona del Mediterráneo y en la zona de Israel particularmente, el olivo es un fruto muy conocido. Cuando leemos el pasaje, por ejemplo, de Yeshua en el Monte de los Olivos, ¿sí? Ese famoso Monte de los Olivos, es porque es una zona llena de árboles de olivo, al punto que hoy en día sigue siendo un lugar que se puede recorrer caminando y se puede ver una gran cantidad de olivos. Olivos, entonces es el árbol de donde se extrae que, que nosotros conocemos como las aceitunas. Las aceitunas o los olivos. ¿Qué pasa con este fruto? Este fruto que las aceitunas son digamos que un fruto pequeño, ¿cierto? De tamaño más o menos de una uva y que tiene su jugo, el cual es el mismo aceite del cual hablamos, el aceite de las aceitunas y de los olivos, es lo que está en su contenido y cómo se extrae. ¿Saben cómo se extrae este aceite? Machacándola. O sea, se necesita una presión para que se pueda extraer su jugo. Otra vez digo que de pronto no estamos tan familiarizados, pero así es como se saca ese aceite que encontramos en las cocinas, machacando las aceitunas. Entonces, vamos a ver varias particularidades de este combustible, porque el combustible que se utilizó para alumbrar
dentro del tabernáculo eh, es realmente diferente a uno que se pudo utilizar, por ejemplo, en la parte exterior. ¿Cuál era el combustible para quemar el sacrificio? ¿Cuál era? Era fuego mediante qué? Pues muy seguramente mediante leña. El de los sacrificios. Es decir, lo que se utilizaba para generar la fogata, pues, o el fuego para quemar el sacrificio que se ponía encima, muy seguramente era leño. Pero dentro del tabernáculo no necesitaba algo de tal poder, necesitaba algo que tuviese constancia. Constancia. Entonces, el combustible a partir de aceites es un combustible que perdura, ¿cierto? Es un combustible, no sé si han tenido alguna vez una lámpara de aceite, esta apenas es un combustible del que un pábilo va tomando lentamente y genera una lámpara, una luz, digamos, que puede durar mucho tiempo hasta que se consuma todo ese aceite. Entonces, el aceite como combustible. Entonces vamos a ver de esas cositas que les decía que son interesantes de ver. ¿Qué tiene el aceite de particular? Si lo vemos en su esencia, como líquido, difiere mucho del agua en que es más espeso y que se separa. Los líquidos en general se pueden mezclar, muchos. Y los que la gente, digamos, en esa época em, apenas usaban, sí, lo que se extrae de los mismos frutos y de lo que se encuentran naturalmente de una manera, digamos que común para todos. Estos líquidos en común se pueden mezclar, ¿no? Tú coges y generas tintes, no sé, el agua tiene esa capacidad de mezclarse fácilmente, pero con el aceite no pasa lo mismo. El aceite, de hecho, con el agua se separan. Y es una de las cosas más, de los experimentos de ciencia más básicos que hacen en los colegios, y es llevar un tarrito, echarle aceite, agua, alcohol, y no sé qué, y vemos cómo se hace una estratificación de los líquidos dentro de los tarros, ¿cierto? Y eso tiene que ver con su densidad y con su composición. Pero lo más bonito es ver el dorado del aceite con el agua por debajo, ¿cierto? Vemos que el aceite flota sobre el agua y cuando la mamá está cocinando y vemos allá las góticas de aceite sobre el agua. Es decir, por más de que lo intentes, el aceite siempre va a flotar y va a ser diferente. Y aquí viene una razón interesante, por lo menos conceptualmente, de entender por qué se ungía en la antigüedad, ¿no? Cuando un rey iba a gobernar, lo que se hacía era que se ungía. ¿Y, y esto qué significa entonces? Sino que se apartaba, ¿no? Desde el punto conceptual de cómo el aceite se separa del agua, podemos verlo reflejado en cómo se separaba a una persona mediante la unción, cómo se le vertía aceite sobre su cabeza para separarlo. Y si vemos que a lo largo de la escritura, y por lo menos en este pasaje, se utiliza el olivo como el árbol que representa un pueblo iluminado, que tiene luz, es un pueblo que es separado y es diferente. Entonces, como un concepto básico de lo que es el aceite, como algo que separa, pero no como generando una división y polémica, sino como hablando de algo que es consagrado y es diferente, ¿cierto? Que es especial. Así lo hace el aceite de oliva. Prosiguiendo ese hilo de una revisión así muy superficial de lo que podría representar el olivo, también vemos que su aceite, que su líquido no se extrae de manera fácil. ¿Cómo se extrae el aceite? Mediante presión. Mediante presión. Se tienen que presionar esos olivos, se tienen que machacar. ¿Y cómo se hacía? Bueno, se puede hacer con la mano, pero para extraer el máximo aceite, entonces se utilizan unas prensas como maderos y como piedras. Y se le puede extraer hasta el máximo ese aceite precioso, pero por lo tanto tenemos que ver la manera y es la presión. La presión. Es interesante ver cómo los diferentes frutos y cosas que comemos tienen su forma de aportarnos sus ingredientes y sus nutrientes y lo hacen de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, las aceitunas mediante presión,
¿no? También el vino, las uvas se tienen que presionar y machacar y se tienen que incluso añejar, pero, am, por ejemplo, hay otros que tenemos que es cocinarlos, ¿no? Y pasarlos por una temperatura muy alta, como el café, para que empiece a botar su aroma, ¿cierto? Y su sabor. Y lo que vemos es que la transformación de las cosas para que podamos apreciarlas en su mejor expresión, generalmente necesitan un cambio muy brusco, ¿no? Entonces, de el aceite se necesita una gran presión. Vamos a dejar por ahí ese término. Solamente dejémoslo que la presión es necesaria para tener un aceite de una gran calidad. Enseguida, ese aceite entonces, ¿qué se hacía? Ya se guardaba en se envasaba y se podía utilizar. ¿Para qué se utilizaba este aceite? ¿Sabe cuáles son los múltiples usos del aceite, perdón, de este aceite de oliva? ¿Para qué se usaba el aceite de oliva en la antigüedad? Se utilizaba, entonces, acabamos de ver el primero y es como combustible. Combustible para iluminar, principalmente, para iluminar. Entonces, veamos un árbol con tales propiedades. De su fruto podemos iluminar. Segundo, se utilizaba el aceite para preparar alimentos. Entonces se utilizaba en las masas, en las tortas, en los panes, en las comidas, cientos de usos que usted quiera darle, porque el aceite de oliva tiene la particularidad de que es un aceite muy sano para el organismo. Muy sano para el organismo quiere decir que lo podemos consumir y, y por lo tanto eh, se, se presenta como un ingrediente más en la cocina. ¿Sí? Se utiliza para freír alimentos, se utiliza para darles un sabor, una textura, no sé, unas cualidades especiales a los alimentos. ¿Listo? ¿Qué más usos tiene el aceite? Se utiliza para ungir, es decir, para consagrar y apartar. En la antigüedad se utilizaba para digamos que darle públicamente una autoridad a un rey, a un príncipe, ¿cierto? A un sacerdote. Se utilizaba para separarlo, como hablamos hace un ratico. Y se separaba cualquier cosa de esta manera, por lo menos dentro del pueblo de Israel. Es decir, si se iba a consagrar un objeto para la santidad del Señor, se ungía. Entonces siempre pasaba por aceite cualquier cosa o persona o elemento, incluso lo que eh, este, ¿cómo se llama esto? Se presentaba en ofrenda, también pasaba por este medio para ser presentado. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro uso del aceite? En la perfumería. Es decir, los perfumes a base de aceite son perfumes que tienen la cualidad de que duran mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque el aceite, justamente como hablábamos, no tiene una absorción diferente y una evaporación diferente a lo que hace el agua o un alcohol. Entonces, cuando tú aplicas un poco de aceite sobre algo, puede perdurar muchísimo tiempo, ¿cierto? Hasta que pierda ese olor. Además, que el aceite, ¿cómo se siente? Pero ¿cómo se siente? Se siente bien. Cuando tú te aplicas en las manos, ¿cierto? Un poco de... No está hablando de coger el poco de aceite y sentir grasoso, no. Está hablando como te aplicas el aceite Johnson que se utiliza para los niños. ¿Cuál es la sensación? Es algo de suavidad, por lo tanto de prestigio. El aceite en la antigüedad se utilizaba para... O sea, la gente no se bañaba todos los días. No tenían esa posibilidad como nosotros, ni tampoco culturalmente era normal. Por lo tanto, ¿cómo hacía para verse diferente a los demás? Con aceite. Entonces, con aceite se ungía la cabeza, es decir, se peinaba y le quedaba su cabello en su lugar, le quedaba diferente. Más allá de bonito, no, eso es algo muy cultural, pero sí se veía diferente. Es decir, se veía peinado, se limpiaban sus manos, ¿no? eh, Se ungía, es decir, se preparaba y podía durar un buen tiempo, por lo que el aceite se demora en quitarse, ¿no? Entonces, como un artilugio dentro de los cosméticos era clave, ¿no? Cosméticos a base de aceite. ¿Qué otros usos tenía el aceite? La medicina, la medicina.
Era un elemento medicinal, ¿no? La persona tiene dolor de estómago, aplíquele aceitico. Entonces lo sobaban con aceite, ¿no? Eh, se hacían los primeros medicamentos y eran a base de aceite. Entonces, por eso cuando leemos en la escritura que dicen los apóstoles, y a este, al que está enfermo, únjanle con aceite, ¿no? Y oren por él. No es porque el aceite tenga, o sea, no era como hoy en día quizás se hacen muchas iglesias como que concederle un poder al aceite de que así es como va a ser sano, sino era por lo que esto contextualmente en esa época representaba y era la medicina. Es decir, denle algo para el dolor y oren por él. En este caso era aceite. ¿Listo? Entonces, como un elemento para, para medicinal, sí, que creo que sí tiene unos componentes que alivian el dolor, ¿cierto? Entonces, tenemos un producto muy versátil, ¿cierto? Con múltiples usos y por lo tanto, ¿qué podemos decir? Muy preciado, muy preciado. Entonces, también es importante ver cuánto, tener una planta, yo he querido, yo dije, chévere, sería plantar unos olivos, porque ellos dan su aceite y pues es un producto de un acceso fácil. El problema es que sus primeros frutos pueden durar 10 años en dar y su buen fruto pues, hasta 40 años. O sea, cuando uno dice es la cosecha, son árboles de 40 años. O sea, ¿qué podemos pensar cuando hablamos de que su fruto sea como tan viejo? También tiene algo interesante y es que no tiene entonces frutos prematuros, sino son más bien de un árbol maduro, ¿no? O sea, que sí, también en este sentido se adecua o se parece en algo también a nosotros como humanos. El sentido de que, sí, que entre mayor sea su edad, tiene mayor fruto que dar, ¿cierto? Mayor fruto que dar. Sí, pero entonces no estamos hablando de una planta que se sembró y a los meses ya tiene fruto, no. Entonces todo esto lo hace una planta muy preciada, ¿cierto? El sayit, ¿no? El olivo. Entonces volvamos allí el 27:20, dice que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Qué significa que sea aceite puro? Que no ha sido, que no ha sido mezclado, que ha sido decantado adecuadamente de tal manera que solamente hay en su elemento aceite de las olivas, no hay nada más. Por lo tanto, después de haber, cuando se llevaba este aceite y se colocaba en la menorá, no debía tener residuos, no debía tener residuos de impureza. Ahora dice, ¿para qué se utilizaba esto? Listo, ya les hice toda aquí la plastilina de lo que es un olivo. Ahora vamos a ver su uso en este pasaje. Dice que debía utilizarse para arder continuamente las lámparas. ¿Cuáles lámparas? Las del candelabro o menorá que estaba dentro del tabernáculo. ¿Qué significa que ardiera continuamente? Que siempre debe estar en nuestra oración continua. ¿Cómo? ¿Cuándo se apagaba? ¿Nunca? ¿Será? Cuando se cambiara, ¿no? Cuando se metiera más aceite. ¿Cada Shabbat? ¿Cada noche? No, dice que continuamente. Perdón, dice que continuamente. Y también dice no me acuerdo como que tenía que un sacerdote estar ahí vigilando de que Vigilando que no se apagara. La verdad, Es que como eso tenía un pabilo y debajo el pabilo flotaba encima del aceite. Pues el aceite se le echaba y el aceite había una medida exacta que que se le aplicaba, lo que significa que se podía calcular el tiempo de su duración. Pero hay muchas, yo he oído muchas, versiones, ¿cómo se dice? Sí, como frases que se nos quedan en la mente, pero de pronto no son tan bíblicos. Porque aquí dice lo siguiente. Dice, arderá continuamente. Uno se imagina en que nunca se podía apagar. En el tabernáculo, fuera del velo, está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Como estatuto perpetuo. Es decir, que cuando alumbraba, por la noche. En la tarde se prendía hasta por la mañana. Allí se preparaban para hasta la siguiente tarde encenderlas. Y en el imaginario de nosotros estaba que ardía continuamente, es decir, que y nunca es se apagaban. continuamente en la noche. Y es, no,
Lo que significa que arda continuamente es que todos los días tenía que hacerse este proceso, todos los días. Vamos a ver otro verso que nos ayuda a confirmar esto. Vamos al capítulo 30. De pronto no lo confunde con lo de que pasó en Macabeo. Sí, que por 7 días estuvo prendida la menorá. 9 días. No, yo sí pensé que Em, 24/7. De pronto es por eso. Pero yo sabía que era la tarde. O sea, día as- 10 de prenda. Vamos a ir. 3, 2, 1. Vamos a ir al capítulo 30, versículo 7. Dice: Aarón quemará incienso aromático sobre él. Está hablando del altar de incienso. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda la lámpara al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante del Señor por sus generaciones. Este versículo nos aclara y ya nos deja entender que sí, quizás, ¿por qué no estaría encendida la menorá durante el día? Porque seguramente está abierta la cortina. Interesante, pero la verdad es que yo no lo había concebido, o sea, yo no lo tenía presente de esa manera. Y es que durante el día sí había paso de luz exterior, no al lugar santísimo, sino al lugar santo, pero durante la noche, al atardecer, constantemente, sin falla alguna, tenía que encenderse la menorá y se tenía que vigilar, ahí sí, que no se apagara, que no se apagara. Porque ¿por dónde entraba la luz durante el día? Por el oriente, ¿cierto? Donde nacía el sol, el tabernáculo y ¿cómo se llama? El templo estaba ubicado de tal manera que la luz del día entrara directamente por las puertas. O sea que en ángulo siempre entró luz y por lo tanto no era necesario en un sentido estricto que la menorá estuviese encendida durante el día. Ahora, cuenta un midrash, es decir, la tradición, y solamente lo pongo un comentario, no que sea verdad o no, simplemente cuentan que el pábilo principal de la menorá, a todas se les vertía la misma cantidad de aceite, pero que ese no se apagaba tan rápido como los demás y que ese siempre duraba hasta por la noche, de tal manera que cuando llegaba el sacerdote todavía está prendido uno y con ese volvía y prendía las otras. Eso lo cuenta la tradición, no la Biblia. Y que eso dejó de pasar en el tiempo equivalente a la muerte del Mesías. Es decir, que cuando murió el Mesías no volvió a quedar encendido ese pábilo. Entonces, solamente lo pongo como comentario que encontré de algunos estudiosos. No sé si sea verdad o no, pero por lo menos en la creencia y en la costumbre, en la tradición del pueblo judío se cuenta eso. Y es que todos se les daba un 25 de galón, es decir, un poco. Se vertía aceite a todas, cada mañana. Creo que era una efa. A cada uno. Tan, 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 tan. Y eso, en teoría, pues a todos debería durarle lo mismo, porque es la misma cantidad de combustible. Pero uno de ellos quedaba encendido. Llegaba por la mañana el sacerdote, ya se habían apagado algunos, pero uno permanecía hasta la noche. Eso es lo que cuenta. Sea verdad o no, pues nos deja algo que meditar. Em, entonces, ¿qué es lo que debía pasar entonces en el lugar santísimo? ¿De qué se cerciora el Señor que siempre hubiese en el lugar santo? Luz, que hubiese luz. Por la noche, encendida todo el tiempo. Durante el día, el servicio sacerdotal dejaba pasar la luz exterior. La cortina que no podía moverse, que no debía abrirse, que estaba sellada, era la del lugar santísimo. ¿Listo? Bien. Entonces volvamos otra vez. Ah, bueno, aquí se menciona, ¿no? Que acerca del incienso, y estamos en el capítulo 30, versículo 7 de Éxodo, dice: Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Señor. Lo que sucede es que también durante el día, o sea, el servicio en el tabernáculo, que es lo que se habla en todo esto, era un servicio de constancia. Y todos los días había una serie de cosas para hacer. Y algunas de ellas estaban justamente en el capítulo 30, que es el altar del incienso, y en el capítulo 29, que es la consagración de Aarón y de sus hijos. Aquí se menciona
al final que todos los días, en el capítulo 38, perdónenme, 29:38, 29:38 allí habla de las ofrendas diarias. Dice, ofrecerá sobre el altar 2 corderos de un año cada día. Continuamente. Aquí viene nuevamente el continuamente, lo que significa no que siempre esté quemándose algo ahí, no se puede apagar, se va a apagar. No, lo que está diciendo es que todos los días, continuamente, 2 sacrificios debían estar. Se debían ofrecer 2 ofrendas. Uno a los corderos por la mañana y el otro a la caída de la tarde. Con cada cordero una 10ª parte de una defa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas. Vimos que se ofrece el aceite dentro de las ofrendas diarias. También se ungía o se preparaban esas porciones o esas carnes, todo con aceite. Olivas machacadas para libación, la 1/4 parte de un hin de vino, y ofrecerás otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a la libación en olor grato, ofrenda encendida a Yahweh. Esto será el holocausto continuo por sus generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles allí. Me reuniré con los hijos de Israel. En el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Yahweh su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, el Señor. Entonces, dentro del día, por lo menos en lo contabilizado, ahora vemos que un sacerdote debía, primero, en la mañana. Empecemos desde que se levanta. Todas las mañanas, al salir el sol, mamá me prepara chocolate sol. Entonces, por la mañana, ¿qué hacía? Él tenía que estar vigilante, atento, pero en la mañana, o sea, tenía que ver que ya había nacido el sol para decir, puede apagarse la menorá. Si no había salido el sol, él tenía que estar pendiente para vertirle entonces un poquito más de aceite y que no se apagase la lámpara. Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera cuestión para ir a revisar con las palabras del Señor. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 25. Y dice allí lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a ustedes, más bien vayan y compren del aceite que les haga falta a quienes venden. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: les digo de cierto que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, chévere. Un pasaje que nos deja ver algo parecido, y es lámparas, aceite y la noche. ¿Qué no debía pasar durante la noche? Que se apagaran. No debía faltar aceite. No debía faltar el aceite. Entonces vamos a ver qué representa esto, ¿no? El aceite, como hablamos, tiene muchas alusiones bíblicas, pero aquí viene una de las más interesantes. Y es que si vemos el objeto completo, el candelabro, como un árbol, ¿cierto? Y como un ser, porque representa a un ser también. ¿Y quién sería ese ser? Voy a adelantar este pedacito, y es el Mesías. ¿Por qué el Mesías? Hay un pasaje en Isaías que habla de los espíritus del Señor, ¿no? Los 7 espíritus del Señor que reposan ¿en quién? ¿No? Vamos a ir a Isaías. Isaías capítulo 11, dice así.
Dice, ¿saldrá una vara del tronco de Isaí? ¿Un vástago retoñará de sus raíces? Primera comparación, ¿con un qué? Árbol. Bien. Reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría. Entonces, espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. 7 espíritus. Los 7 espíritus del Señor estarán ¿sobre quién? Sobre el vástago Isaí, es decir, el Mesías. El Mesías. Este es un capítulo que hace alusión al Mesías. Dice, este viene de Isaí y será alguien sobre quien repose el Espíritu del Señor. Le hará entender diligente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, es decir, ¿qué tendrá él? Luz. Verá con claridad. Juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Listo, hasta ahí. Entonces, acerca del Mesías dice la Escritura que sobre él reposarán los 7 espíritus del Señor, y vemos que la menorá es un candelero de 7 brazos que iluminan y que tiene un eje central, el Espíritu de Yahweh. ¿Qué propósito tiene el Mesías en la tierra? Ser luz. Ser luz. Vamos a ir a otro pasaje entonces. Vamos a ir a Juan, capítulo 1. Juan 1 y dice allí. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y vino a dar testimonio. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino para que Juan diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿En qué momento estuvo la luz en medio nuestro? ¿Desde el principio? Desde el momento en que se manifestó. O más bien cuando la noche era más oscura. Si nos fijamos, Yeshua no, en la historia bíblica, no es alguien que se manifiesta claramente a nosotros, digámoslo así, como lo expresa este pasaje, sino hasta cuando vino. ¿Y cuánto tiempo pasó de eso? De que la nación fuese constituido, ¿no? Como nación, cuando se hablase del pueblo, pues que estamos hablando apenas de unos 2000 años, ¿no? ¿Y qué pasó con todo el tiempo anterior? Pues podemos pensar en esto. El Señor estaba en medio de su pueblo, como el sol, como la luz de pleno día. Hasta que, ¿qué pasó? El Señor se alejó de su pueblo. Y el pueblo, como leíamos ayer, por ejemplo, decía, ¿nos olvidaste, Señor? Nos mandaste a las naciones. Te has alejado. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Mandó su menorá para que alumbrase durante la noche. ¿Cuál es esta menorá? Yeshua, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Dice, ella vino. Vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero no le conocían. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La luz se hizo una menorá que andaba con el Espíritu de Dios caminando en medio de nosotros. Listo, vamos a ir al Juan capítulo 8. Y entonces, ¿qué dice esta luz? ¿Qué dice el Mesías? Capítulo 8 dice así. Se me pegó esta hoja. Sí. Y dice en el capítulo 8, versículo 12. Otra vez Yeshua habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Entonces los fariseos dijeron, tú hablas acerca de testimonio y tu testimonio entonces no es verdadero. Respondió Yeshua y dijo, aunque doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne y yo no juzgo a nadie. Es interesante que diga que ustedes juzgan según la carne y él dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, mi Padre. Él dice, ustedes juzgan según la carne, pero yo no. ¿A qué se refiere? ¿Qué acabamos de leer en Isaías? Él no juzgará de acuerdo a la vista, ¿no? Sino que, a ver, va a citarlo exactamente, perdónenme. Porque está citando lo que dice en Isaías capítulo 11, acerca de él. Decía allí, versículo 3, hará entender diligente en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Qué está diciendo aquí Yeshua? Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, sino que si juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy solo yo, sino yo y mi Padre. En su ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió a testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y él dijo, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Estas palabras habló Yeshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado la hora. ¿Dónde estaba? Pues en el lugar del templo donde debía estar una menorá alumbrando. Es muy bonito ver estas cosas porque nos dejan ver el propósito de todos estos elementos dentro del tabernáculo, ¿no? Entonces, una menorá, un, am, una, un elemento que provee de luz. Ahora, es curioso que diga el pasaje de Juan que estuvo desde el principio con nosotros. Sin embargo, Juan mismo dice, pues hasta ahora se reveló. ¿Y entonces dónde estaba esa luz? ¿Dónde está? Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Capítulo... En Génesis, perdónenme. Vamos a ir al capítulo... Esto es como el 3. Y dice en el versículo 22, después de que el hombre peca y todo eso, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Y coma y viva para siempre. Lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado y echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revoloteaba por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué hizo el Señor con la menorá? La escondió. No la apagó. La quitó del medio del hombre. Y empieza un proceso diferente, donde el hombre tenía que buscar y conocer al Señor, hasta que esta menorá fuese traída en medio nuestro. Como Juan dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El árbol de la vida es la menorá. El árbol de la vida es la menorá. La vida es la luz. La muerte es las tinieblas, la oscuridad. En esencia, estos dos conceptos están sumamente relacionados. La vida y luz, la muerte y tinieblas. Entonces, la menorá, el árbol de vida, estaba en medio de el lugar santo, alumbrando. Porque, ¿qué servicio hacían los sacerdotes en la noche? Quizás ninguno. ¿Qué iba a hacer un sacerdote en la noche? Sí, pero digamos no tenía que ofrecer sacrificios ni nada. Pues curioso que justamente donde no tenía que hacer nada el sacerdote, más allá de tener encendida la lámpara, es donde la lámpara tenía que iluminar. Y aquí es donde tiene sentido lo que acabamos de leer en la parábola de las vírgenes. Dice, velad pues. ¿Qué tenían que hacer por la noche? Velar. ¿Y qué es velar? Esperar. Esperar. Es decir, este esperar significa tener una esperanza activa y vigente, una paciencia, una fe que de noche no puede apagarse. Cuando el sacerdote no vertía la suficiente cantidad de aceite o se quedaba dormido, no sé qué tantas veces haya pasado, si pasó, pero el caso es viéndolo desde el lado práctico, pues
era difícil mantenerlo. Nosotros hemos tenido aquí velas prendidas y todas se queman a diferente velocidad, ¿cierto? De pronto porque no son extra vírgenes, es decir, su contenido puede tener, la de una puede tener diferentes elementos que hacen que permanezca más. Pero hay más cosas, ¿no? Puede ser el contexto, de pronto el viento, yo qué sé. Pero allí la menorá estaba en un lugar completamente pasivo, ¿no? Cerradas los velos, allí ni aire entraba, o sea, ni corrientes de aire. Lo que significaba que debería permanecer encendida. Pero si debía permanecer encendida, ¿para qué vigilante? Pues porque de pronto no. Eso es lo interesante, y es que era necesario que se vigilase el proceso. No podía haber oscuridad para Israel, porque Israel debía tener luz continua. Luz continua, ¿qué significa? Vida, vida. Yeshua en medio del lugar santo representaba la vida de los hombres, donde entraban los sacerdotes. ¿A qué entraba el sacerdote al lugar santo? Bueno, allí estaban dispuestos los panes. ¿Y a qué entraba todos los días? A quemar incienso. O sea, era el lugar de contacto. Acabamos de leer, y decía el Señor, y así me presentaré delante de ustedes y seré su Dios, y sabrán que yo los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuándo el pueblo sabría esto? Cada vez que presentaba sus ofrendas y presentaba su incienso, se encontraba con Dios. Entonces muy, muy bonito ver esto. El pueblo entraba al lugar santo y allí comía del pan y allí presentaba sus oraciones, lo cual representa este incienso y sus ofrendas diariamente. Y era un lugar de reunión. Y entonces, ¿qué hacía la menorá? De noche alumbraba, haciéndole saber al pueblo que su Dios no duerme. Pero que asimismo el pueblo tenía que estar vigilante y con el aceite siempre dispuesto. Ahora, sigamos viendo elementos. Entonces, tenemos que la menorá es el tronco y representa a un alguien, ¿cierto? A un alguien, con todas sus ramas, es decir, capaz de contener toda esa luz y todo ese fuego. Alguien que tenga esas cualidades. Yeshua cumple, listo. ¿Qué más debía tener entonces? ¿De dónde surgía este fuego? Del aceite, ¿cierto? Entonces el aceite es un elemento externo que no produce la misma menorá. La menorá no daba aceite, se vertía sobre el aceite. Y ahí vamos a ver, vamos a ir a otro capítulo, a otro pasaje. Vamos a ir a Mateo. A ver. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 39. Allí dice: en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación, buenas, ella escuchó así. Sí. Empezaron a ladrar los perritos y todo. Cuando escuchó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Ella está embarazada de Juan y de Juan. Y saltó en su vientre, le dio una patadita. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, dijo: bendita tú, le dice a María, entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bendita la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. María dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bendita todas las generaciones, entre las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación. A los que le temen hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón. Quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Entonces, este pasaje nos recuerda que María, ¿no? En la famosa historia de cómo fue
que se concibe al Señor. Dice en el capítulo 1, ahí también, volviendo un poquito más para atrás, donde se anuncia el nacimiento de Yeshua, dice en el capítulo 26, al sexto mes del ángel, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: eres favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Ella se turbó por las palabras y pensaba qué saludo era este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo el ángel: ¿Cómo será esto? No conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El ángel le dice que ella sería llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y de esa manera vendría la concepción del Mesías. Luego, Elizabeth, cuando escucha a María, como que se le confirma en su corazón de este hecho, y entonces le dice que ella es bendita ante todas las naciones, que ella no se siente digna de que la madre del Señor, y se refiere a Yeshua, aunque no había nacido, la visitara, ¿no? Entonces estamos hablando de la menorá y sus diferentes elementos. La menorá sería Yeshua. ¿Qué sería el aceite? Es el Espíritu. Es el Espíritu. Es el Espíritu. Veamos el bautismo del Señor donde se confirma esto. En Lucas 3 se habla del bautismo del Señor. En el 3:22 dice, desde el 21, dice allí: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, sobre Yeshua fue puesto el Espíritu de Dios. Él fue lleno del Espíritu de Dios. Y era este Espíritu el propósito de él mismo, ¿no? ¿Para qué una menorá si no tiene aceite? ¿Para qué Yeshua si no residiera en él el Espíritu del Señor? Es decir, que no tiene propósito la menorá sin el aceite, como Yeshua sin la presencia del Señor. Por lo tanto, lo que se expresaba de la menorá, que era su luz, lo que se expresaba de Yeshua era el Espíritu de Dios, como leímos en Isaías. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, y menciona los 7 Espíritus del Señor, ¿no? O 7 expresiones de este Espíritu sobre el Mesías. Entonces, ¿qué es el aceite? El Espíritu del Señor. ¿Qué hace este Espíritu? ¿Qué da? Luz. Y entonces Yeshua dice, como leímos: ustedes no conocen a mi Padre, y a mí tampoco me conocen. ¿Cuándo lo dijo? Cuando él dice: yo soy la luz. Si ustedes vieran mi luz, todos los que buscan mi luz me pueden seguir y conocerán al Padre. Así que, en conclusión, esta luz del Mesías tiene como propósito anunciar al Padre, darnos a conocer al Padre. Dice Yeshua: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo he venido a dar a conocer al Padre. Ese es el fuego. Esa es la luz emitida finalmente. La luz que emite la menorá es el conocimiento del Padre. Y es expresada en Yeshua en una larga noche. Es decir, luego de que la luz de la menorá iluminaba toda la noche, ¿qué seguía? El amanecer de un sol, ¿no? Es decir, que el conocimiento difuso, complejo, que da Yeshua del Padre finalmente será aclarado en un amanecer donde el Padre será manifiesto a todos los que en él, en Yeshua, con aceite en nuestras lámparas, esperamos. Entonces, mis hermanos, con esto voy a concluir. Yeshua es la luz del mundo y ha venido para alumbrar
en medio de un pueblo que está en una gran oscuridad, hasta que amanezca. Este amanecer es la revelación del Padre, es el conocimiento del Padre. Mientras tanto, Yeshua ilumina, a fin de que nos acerquemos y que mantengamos ese aceite, el Espíritu, encendido. Así que, como dice en otro pasaje, un apóstol dice, aviva la fe que hay en ti. Avívalo, ¿no? No dejes que se apague. Avívalo, es como échale más aceite. No seas insensato, sino prudente. Vigila. Yeshua viene pronto. Yeshua viene pronto. Así que hasta que amanezca el sol de justicia, tenemos que permanecer en él, en él, en él, hasta que aclare el día. Mis hermanos, gracias por habernos acompañado el día de hoy con esta enseñanza. Que el Señor los bendiga. Los esperamos el próximo Shabbat con una nueva enseñanza, con una nueva parashá para compartir. Que tengan un excelente día de reposo, que el Señor les ilumine, que su espíritu sea avivado en medio de ustedes para que podamos conocer, para que podamos ser alumbrados de verdad por su luz. Shalom para todos. Recordemos las palabras del Mesías que dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Bendiciones.